Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por estas oportunidades que tú nos das de servir, Señor, de formas prácticas, mostrando tu amor a otros y pudiendo servir a las necesidades que otros tengan. Señor, te damos gracias también por la actividad de mañana en el gimnasio. Te pedimos que sea un éxito no con respecto al número de personas solamente o necesariamente, sino más bien con las personas que puedan llegar a conocerte a través de esta actividad que se va a estar realizando. Señor, pedimos que tú bendigas este tiempo que vamos a tener ahora en tu palabra, que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, que podamos poner cualquier carga o cualquier peso que tengamos de lado para enfocarnos únicamente en lo que tú tienes que decirnos en esta noche. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. Well, if you've been with us on Wednesday nights, you know we're working our way through the book of Genesis. Si usted ha estado con nosotros los miércoles en la noche, sabe que hemos estado estudiando el libro de Génesis. If you were with us last week, it was a kind of a heavy message. Y si usted estuvo con nosotros la semana pasada, fue un mensaje algo pesado. Right? It was the judgment and the destruction of Sodom and Gomorrah. Y tuvo que ver con el juicio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Right? And at the end of that, Abraham goes out and he looks from the mountain and he sees the results of the destruction. Y al final de eso, Abraham sale, él va a la montaña y ve los resultados de la destrucción. And so picking up where the scene kind of left off, entonces, continuando desde donde quedó la escena, más o menos, chapter 20, let's read verses 1 and 2. Versículo 20, vamos a leer, capítulo 20, vamos a leer versículos 1 y 2. And Abraham journeyed from there to the south and dwelt between Kadesh and Shur, and stayed in Gerar. Now Abraham said of Sarah his wife, "She is my sister." And Abimelec king of Gerar sent and took Sarah. De allí Abraham partió hacia la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur. En Gerar vivió como un extranjero. Allí Abraham presentó a Sara, su mujer, como su hermana. Entonces Abimelec, el rey de Gerar, envió por Sara para tomarla como mujer. So, in light of the destruction of Sodom and Gomorrah, entonces, a la luz de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham once again, I'm going to say that, Abraham once again packs up his tent and he's heading south. Una vez más, Abraham recoge sus cosas, su tienda, y se dirige al sur. And he heads to Gerar, it says. Y dice que se dirige a Gerar. And this is near the coast. Y esto es cerca de la costa. If you looked at a map of modern day Israel today, this area is 12 miles from Gaza. Si ustedes ven un mapa de el Israel actual, hoy en día, esta zona de Gerar está a 12 millas de distancia de Gaza. Now, you probably see in verse 2, this might be sounding a little familiar to some of you. Tal vez usted ve en el versículo 2 que esto le suena un poco familiar a algunos. This is a familiar story and a problem with Abraham and Sarah. Esta es una historia familiar y un problema con Abraham y Sara. And tonight is that story again of their sin and their failings. Y esta noche es otra historia nuevamente de sus temores y sus fracasos. Right? Because he did this same thing when he went down to Egypt. Porque él hizo exactamente la misma cosa cuando él fue a Egipto. Right? He tells Pharaoh, "Hey man, this is my sister." Él le dice a Faraón, hey, esta es mi hermana. Now here's what's crazy. She must be a rare beauty. Y esto es lo más loco. Ella tiene que ser una belleza extraña. Right? When Abraham said, "She's my sister" in Egypt, she's in her 60s. Cuando Abraham dijo, ella es mi hermana en Egipto, ella estaba en sus 60s. This is some 25 years later. She's 90. Esto es más o menos 25 años después. Ella tiene 90. I'm just saying, a lot of times with senior citizens, they don't tend to be a beauty queen at that age. Yo solo digo, a veces los ciudadanos de oro no tienen la tendencia de ser reinas de belleza a esa edad, ¿verdad? Right? But this is obviously a lesson they did not learn some 25 to 30 years later. Pero obviamente esta es una lección que ellos no aprendieron unos 25 o 30 años atrás. And the bottom line is, every time Abraham leaves and he goes to a foreign land, his trust in the Lord begins to waver.
Y el punto acá es que cada vez que Abraham se va para una tierra extranjera, su confianza en el Señor comienza a flaquear. And this is really what's the root of the problem. They don't trust the Lord. Y en realidad esta es la raíz del problema. Ellos no confían en el Señor. Well, let's pick up in verse 3 Vamos a seguir desde el versículo 3 and let's read down to verse 7. y vamos a leer hasta el versículo 7. But God came to Abimelec in a dream by night and said to him, Indeed, you are a dead man, because of the woman whom you have taken, for she is a man's wife. But Abimelech had not come near her, and he said, Lord, will you also slay a righteous nation also? Did he not say to me, She is my sister? And she even herself said, He is my brother. In the integrity of my heart and the innocence of my hands I have done this. And God said to him in a dream, Yes, I know that you did this in the integrity of your heart, for I also withheld from you from sinning against me. Therefore I did not let you touch her. Now therefore restore the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you shall live. But if you do not restore her, you shall surely die, you and all who are yours. Pero una noche Dios visitó a Abimelec en sueños y le dijo, puedes darte por muerto, pues la mujer que has tomado ya es casada. Como Abimelec no se había acercado a ella, dijo, Señor, ¿acaso también a la gente inocente le quitas la vida? ¿Acaso no me dijo él, es mi hermana? Y también ella dijo, es mi hermano. En esto yo he actuado con sinceridad de corazón y tengo las manos limpias. Y en sueños Dios le dijo, también yo sé que has actuado con sinceridad de corazón, y fui yo quien te impidió pecar contra mí, por eso no te permití que la tocaras. Ahora devuélvele a ese hombre su mujer, porque él es profeta y orará por ti. Así vivirás, pero si no se la devuelves, quiero que sepas que sin falta morirás tú y todos los tuyos. All right, verse 3, Ok, versículo 3, that first line. esa primera línea. Listen, I don't care if you're awake or dreaming, those are some of the most frightening words you could ever hear. Y escuche, a mí no me importa si usted está soñando o está despierto. Esas son una de las palabras más atemorizantes que usted puede escuchar. Right? God says to you, Indeed, you are a dead man. Dios te dice, puedes darte por muerto. And Abimelech, he's like, listen, I had no idea. Y Abimelec, él dice, escuche, yo no tenía ni idea. Right? He says, I thought it was his sister. She said it was her brother. Él dice, yo pensé que era su hermana. Ella dijo que él era su hermano. Right? And you know what he's asking? He's asking the Lord, search my heart and see if there is that wickedness within me, that deceit. ¿Y sabe lo que él está pidiendo al Señor? Él está diciendo al Señor, busque en mi corazón y vea si existe en mí esa maldad, ese engaño. Right? Because he's saying, listen, this was never my intention. Had I known it was his wife, this would have never happened. Porque él dice, sabe, esta nunca fue mi intención. Si yo hubiese sabido que ella era su esposa, esto nunca hubiera pasado. And did you notice verse 4? Y nota usted el versículo 4. Do you see the similarity between what Abimelech says and how Abraham intervened for Sodom? ¿Nota usted la similitud entre lo que dice Abimelec y la forma en la que Abraham intercedió por Sodoma? Right? He's in essence saying, would you really slay the innocent with the guilty? Básicamente, o en esencia, él está diciendo, usted también va a destruir al inocente con el culpable. Right? Would you slay the wicked with the righteous? Va a destruir a usted al malvado con el justo. And that's what it is. And God in his nature would not do that. Y eso es lo que él está diciendo. Y Dios en su naturaleza no va a hacer eso. But you know what's amazing about Abimelech? Pero ¿sabe lo increíble acerca de Abimelec? He recognizes what was about to happen would be sin. Él reconoce que lo que estaba a punto de suceder iba a ser pecado. Because he's going to call that out when he deals with Abraham. Porque él va a sacar eso a la luz cuando él trata con Abraham. And God said, I withheld you from sinning against me. Y Dios le dice, yo te impedí que pecaras contra mí.
And some people, this is where people begin to misconstrue and be like, well, people are puppets and they're controlled. Y aquí es donde la gente comienza a enredar las cosas y dice, bueno, es que la gente es marionetas que están bajo control. But I love what one commentator says because he sums it up better than I can. Y a mí me encanta lo que dice un comentarista porque él lo resume mejor de lo que yo podría hacerlo. He says, despite Abraham's failure to really trust God, Él dice, a pesar del fracaso de Abraham de realmente confiar en Dios, in this situation again, en esta situación otra vez, God will not abandon him. Dios no lo va a abandonar. But he also would not allow Abimelec to touch Sarah. Pero tampoco le va a permitir a Abimelec tocar a Sara. Because that was the womb that would bring forth the promised son. Porque ese era el vientre que traería el hijo prometido. Right? Who would eventually bring forth the Messiah. De quien eventualmente iba a venir el Mesías. And so in essence, God is not going to leave this decision up to a man. Entonces, en esencia, Dios no va a dejar o no iba a dejar esta decisión en las manos de un hombre. Right? He's not going to allow these failings of Abraham to do this. Él no iba a permitir que los fracasos de Abraham hicieran esto. And so the Lord tells me, he's like, give her back. Entonces el Señor le dice, entréguela de vuelta. He's going to pray for you and you will live. Él va a orar por usted y usted va a vivir. Do you find it ironic the fact that Abraham caused all these problems, yet he's the one who needs to pray for him to live? Para usted no es irónico que es Abraham el que causa todos estos problemas, pero tiene que ser él el que ore para que el otro viva. For me, I'd be like, man, shouldn't Abimelech pray for Abraham for what he did? Yo lo que pienso es como no debería ser Abimelec orando por Abraham por lo que Abraham hizo. But that's not how the Lord works. Pero así no es como trabaja el Señor. His divine purpose and plan, again, Abraham is a friend of God. Abraham is a righteous man. Y su propósito divino, en su propósito divino una vez más, Abraham es amigo de Dios. Abraham es un hombre justo. Well, verses 8 through 10, Abraham is about to get his stern rebuke from a pagan king. En los versículos 8 al 10, Abraham está a punto de tener una llamada de atención, una regañada bien fuerte de parte de un rey pagano. And it said, verses 8 through 10. Y dice versículos 8 al 10. So Abimelech rose early in the morning, called all his servants, and told all the things in their hearing, and the men were very much afraid. And Abimelech called Abraham and said to him, what have you done to us? How have I offended you, that you have brought on me and on my kingdom a great sin? You have done deeds to me that ought not to be done. Then Abimelech said to Abraham, what did you have in view that you have done this thing? A la mañana siguiente, Abimelec se levantó y llamó a todos sus siervos y claramente les repitió todas estas palabras. Esto les provocó mucho miedo. Después, Abimelec llamó a Abraham y le dijo, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Qué pecado cometí contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Lo que has hecho conmigo es algo que no se hace. También le dijo Abimelec a Abraham, ¿en qué estabas pensando cuando hiciste esto? Okay, so verse 8. Entonces, versículo 8. He calls in all the people. Él llama a toda su gente. And he goes, hey, I'm going to tell you about my dream. Y él les dice, hey, les voy a contar acerca de mi sueño. First, God told me I'm a dead man. Primero Dios me dijo que soy hombre muerto. And that all this is about to come upon my kingdom. Y que todo esto va a pasar sobre mi reino. And it's because of Abraham. Y es por culpa de Abraham. And all the people in his court are terrified. Y toda la gente en su corte está aterrorizada. So he calls in Abraham. Entonces él llama a Abraham. And this is a legitimate line of questioning. Y esta es una línea de preguntas legítimas. These are great questions that he asks. Estas son preguntas grandiosas las que Abimelec hace. Number one, Número uno, what have you done to us? ¿qué nos has hecho? Right? Number two, Número dos, how have I offended you ¿cómo te he ofendido a ti that you brought on me and my kingdom this great sin?
para que usted trajera sobre mí y mi reino este gran pecado. Then he makes a statement to Abraham. Y luego él le hace una aseveración a Abraham. You have done deeds to me that ought not to be done to anyone. Dice, lo que usted hizo conmigo no se le hace a nadie. And then he ends by saying to Abraham, what did you have in view that you did this? What was your intention by doing this? Y luego él termina diciéndole a Abraham en qué estaba pensando cuando hizo esto. ¿Qué es lo que usted intentaba hacer o cuál era su intención al hacer esto? All right, so look at these two side by side, Abraham and Abimelech. Ahora, vea estos dos, uno a la par del otro, Abraham y Abimelec. Now here's a crazy thought. Y esta es una idea alocada. Imagine this is the first time you pick up the Bible. Imagine que esta es la primera vez que usted agarra una Biblia. And you happen to open up to chapter 20 and start reading. Y usted la abrió en el capítulo 20 y comenzó a leer. Who would you think is a believer? ¿Quién creería usted que es creyente? Abimelech. Abimelec. It's crazy. You read this and you go, man, anybody reading this chapter would be like, Abraham's a pagan, Abimelech's a righteous man. Cualquiera que lea este capítulo diría, o que solo lea este capítulo diría, Abraham es un hombre pagano, Abimelec es un hombre justo. Right? Abraham doesn't look good at all in this chapter. Abraham no se ve para nada bien en este capítulo. I think Abraham, if he could have talked to Moses, he'd be like, hey man, if you could skip this part of my life, that'd be great. Yo creo que Abraham, si él hubiese podido hablar con Moisés, le hubiera dicho, men, vaya, si usted puede dejar por fuera esta parte de mi vida, sería genial. Right? Because in this chapter, the pagan king is right and the righteous man is wrong. Porque en este capítulo, el rey pagano está en lo correcto y el hombre justo está equivocado. And you see, we talked about this the last time when this happened in Egypt. Y nosotros hablamos de esto la vez pasada cuando esto sucedió en Egipto. He plays out and he assumes the worst of people. Él se imagina y hace o asume lo peor de la gente. Right? He said, man, if I go down to Egypt, Él dice, si yo voy a Egipto Pharaoh sees you, he knows you're beautiful. y Faraón te ve, él sabe que sos hermosa. He's going to kill me, so just say I'm your brother. Él me va a matar, entonces solamente diga que yo soy su hermano. Right? But then the Egyptian king, when he talks to him, he's like, man, I didn't want to kill you. Why don't you just learn to be honest? Y el rey egipcio en ese momento le dice, yo no lo quería matar porque usted no aprende a ser honesto nada más. But you know what's amazing in the line of questioning of Abimelech? Pero ¿sabe lo increíble en esta serie de preguntas de Abimelec? We learned something. Aprendemos algo. He actually has a high sense of what is right and what is wrong. Y es que en realidad él tiene un sentido bastante alto de lo que está bien y lo que está mal. He's actually a king of high integrity. Él en realidad es un rey de una gran integridad. And you can tell how he talks to Abraham that he puts tremendous value upon the character of individuals. Y usted puede ver por la forma en la que él le habla a Abraham que él pone un valor tremendamente alto sobre el carácter de un individuo. And it's kind of sad that this pagan king Abimelech has to set the man of God straight. Y es bastante triste que este rey pagano Abimelec es el que tiene que corregir y alinear al hombre de Dios. That's tough. Eso es duro. That's tough. When somebody in the world's like, man, what you did is wrong. Cuando alguien del mundo llega y te dice, lo que hiciste está mal. But remember, we grow in faith. We grow in grace. Pero usted tiene que recordar, nosotros crecemos en fe y crecemos en gracia. But I want you to know, these next few verses, it really doesn't get a lot better for Abraham. Pero yo quiero que usted sepa que estos siguientes versículos realmente no mejoran las cosas para Abraham. He's actually going to start to give excuses, and they're really lame. Él va a comenzar a dar excusas y excusas bastante malas. Right? Like, these are excuses I expect to hear from my kids. Como, por ejemplo, estas son excusas que yo esperaría escuchar de mis hijos. So let's go ahead, verses 11 through 13. Entonces vamos a leer versículos 11 al 13. And Abraham said, because I thought surely the fear of God is not in this place, and they will kill me on account of my wife.
But indeed she is truly my sister. She is the daughter of my father, but not the daughter of my mother. And she became my wife. And it came to pass when God caused me to wander from my father's house, that I said to her, This is your kindness that you should do for me in every place. Wherever we go, say of me, He is my brother. Y Abraham respondió, pues simplemente pensé que aquí no hay temor de Dios y que me matarían por causa de mi mujer. Aunque la verdad es que sí es mi hermana, es hija de mi padre pero no de mi madre, por eso la tomé por esposa. Cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre y andar errante, yo le dije, en todos los lugares a los que lleguemos, tú me vas a hacer el favor de decir que yo soy tu hermano. So Abimelec rebukes him in hard. Entonces, Abimelec lo reprende y bastante duro. So he kind of reeling begins to give an excuse. Entonces Abraham comienza a dar una excusa. Well, I just want you to know the reason why I did this is because I didn't think the fear of the Lord was down here, because you're all Palestinians. Yeah. Or no, Philistines. Yo lo que quiero es que usted entienda que yo realmente pensé que el temor del Señor no estaba en este lugar y por eso hice eso, porque ustedes todos son filisteos. That's his excuse. He's blaming them. Esa es su excusa. Él les está echando la culpa a ellos. He's saying, I'm sorry, I was sinful and deceptive because I didn't think you guys feared the Lord. Él les dice, vean, yo fui pecador y engañador porque yo no pensé que ustedes le temieran al Señor. You know, the real problem was the fear of the Lord wasn't in him. ¿Sabe cuál es el verdadero problema? ¿O cuál fue el verdadero problema? El temor del Señor no estaba en él. En Abraham. One commentator says, Un comentarista dice, if Abraham really feared the Lord, si Abraham realmente hubiese temido al Señor, right, feared his commandments, his promises, protection, y hubiese temido a sus mandamientos, sus promesas y su protección, then Abraham would have never trusted in his own efforts. entonces Abraham nunca hubiese confiado en sus propios esfuerzos. That's the bottom line. When you fear and you trust the Lord, and understand, fear the Lord doesn't mean you're shaking in fear. Y eso es la realidad. Cuando usted siente que usted le teme al Señor. Ahora, el temer al Señor no es que usted está temblando de miedo. That's that healthy knowledge and respect. You understand who He is. He's God and you're you. Ese temor es ese respeto saludable por el Señor, donde usted entiende realmente quién es Él y dónde está. Él es Dios y usted es usted. Right? He holds your very breath in His hands. Él tiene agarrado su respiración en su mano. And when you really begin to ponder that, it gives you that healthy fear, understanding at any moment you could breathe your last. He holds that. Y cuando usted comienza a pensar en eso y se da cuenta que en cualquier momento usted puede dar su último respiro, Él es el que sostiene su aliento. Well, number two, he continues to try to push the point of she is actually my sister. En número dos, Él trata de seguir poniendo énfasis en el punto de que ella en realidad es mi hermana. Right? He's trying to continue to justify his lie. Él sigue tratando de justificar su mentira. Right? As they say, Como ellos dicen, a half-truth with the intent to deceive is a whole lie. una mentira a medias con la intención de, una verdad a medias con la intención de engañar es una mentira completa. That's the bottom line. Eso es, When your intention is to deceive someone, you're lying. ese es el punto final. Cuando su intención es engañar a alguien, se está mintiendo. Right? You ever know somebody who weaves truth and false and you're just like, I don't know what to believe. ¿Usted ha conocido a alguien que mezcla la verdad con la mentira y usted dice, no sé qué creer? I mean, that's brutal. Y eso es brutal. It's easier for you just to lie all the time. Then I can at least go, well, you're a liar, and I'm right. Es más fácil que usted mienta todo el tiempo porque así la gente nada más va a decir, bueno, usted es un mentiroso y Right. yo tengo razón. But when you start mixing the truth with a lie, it gets hard because now I have to try and sort through what's real. Porque cuando usted comienza a mezclar la verdad con la mentira, esto causa un problema porque ahora soy yo el que tengo que tratar de descifrar qué es real. Right? And imagine being Abimelec hearing that. Ahora imagine ser Abimelec y escuchar esto. Right? He's thinking, your half-truth almost cost me my life and my household. Él dice, él está pensando, su media verdad casi me costó mi vida y la de mi casa. And so kind of understand that when, we might sometimes mix the truth with a lie. Entonces,
trate de entender eso cuando a veces nosotros tratamos de mezclar una verdad con una mentira. Because what happens is we think it's not a big deal. Porque lo que pasa es que para nosotros pensamos que no es la gran cosa. Right? Abraham and Sarah for 25 years have thought, not a real big deal. Abraham y Sara por 25 años habían pensado, realmente no es la gran cosa. Abimelec, Abimelec, kind of a big deal. más o menos es la gran cosa. Right? When you have a dream and God says you're a dead man, that's a big deal. Cuando usted tiene un sueño y Dios le dice que usted es hombre muerto, eso es la gran cosa. But that's a good warning to us, right? Pero esa es una buena advertencia para nosotros, ¿cierto? Right? That's why the New Testament, what does it say? Let your yes be yes. Let your no be no. Y por eso es que el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice? Que su sí sea sí y que su no sea no. That's it. Don't make these gray areas. No cree estas áreas grises. And we do that a lot of times when we don't want to get in trouble. Y nosotros hacemos eso muchas veces cuando no queremos meternos en problemas. We'll start to mix it all up so we can kind of ease out. Comenzamos a mezclarlo todo para poder salir fácilmente de ahí. My kids do it all the time. Mis hijos lo hacen todo el tiempo. And that's when I have to go, listen, if you just tell me the truth, you get in less trouble than when you start mixing it all together. Y yo les digo, vea, si usted me dice la verdad, usted se va a meter en menos problemas de los que se va a meter cuando comienza a mezclarlo todo. Don't mix the truth with a lie. No mezcle la verdad con una mentira. You're going to start treading dangerous ground and you can begin to form a really, really bad habit. Porque entonces usted va a comenzar a pararse en terrenos peligrosos y va a formar un hábito muy, muy malo. Right? Well, he doesn't just stop there. Ahora, él no se detiene ahí. He then in verse 13, and this is a killer too. Luego en el versículo 13, él hace algo que también es increíble. He goes, God called me out to start wandering around. Él dice, Dios me llamó para andar errando, para ser errante por todo lado. He blames God. Él echa la culpa a Dios. He goes, God sent me on this dangerous journey. If I didn't have to leave out of my land, everything would have been fine. Él dice, Dios fue el que me puso en este viaje peligroso. Si yo no hubiese tenido que salir de mi tierra, todo estaría bien. Do you understand what it's like to hear these excuses? ¿Usted entiende cómo se sentiría escuchar todas estas excusas? It's hard to respect somebody when this is how they want to talk to you. Es difícil respetar a alguien cuando esta es la forma en la que ellos quieren hablarle a usted. Right? If I'm Abimelec, I'm like, man, I don't want to hear 1, 2, or 3 of your excuses. Si yo soy Abimelec, yo diría, yo no quiero escuchar 1, 2 o 3 de sus excusas. I love what one commentator said. They wrote what Abraham should have said. Y a mí me encanta lo que un comentarista dice. Él escribió lo que Abraham debió haber dicho. I read this and I was like, that's it. Yo lo leí y yo dije, eso es. He says, Abraham should have said, Él dice, Abraham debió haber dicho, forgive me, Abimelech, perdóneme, Abimelec, for dishonoring you and my God. por deshonrarte a vos y a mi reino. My selfish cowardice overwhelmed me, Mi cobardía egoísta me sobrecogió and I denied my God, y yo negué a mi Dios, fearing he would not take care of me. temiendo que Él no me iba a cuidar. But remember, he's the God of glory, Pero recuerde, Él es el Rey de Gloria, the living God, the creator, el Dios vivo, el Creador, possessor of heaven and earth. que posee el cielo y la tierra. He told me he would be my shield and exceedingly great reward. Él me dijo que Él iba a ser mi escudo y mi recompensa. He would be the supplier of all my needs. Él va a proveer todas mis necesidades. And I have sinned against you and against him. Y yo he pecado contra usted y contra Él. Forgive me, Abimelech. Perdóname, Abimelec. Those are the only words Abimelech should have heard that morning. Esas eran las únicas palabras que Abimelec debió haber escuchado esa mañana. You know what's interesting is Abraham and Sarah, as we read, they made this pact a long time ago. ¿Sabe lo increíble? Como leemos, vemos que Abraham y Sara habían hecho este pacto muchísimo tiempo atrás. But what God is saying here is we're done with this agreement. Pero lo que Dios está diciendo acá es, terminamos con este acuerdo. Right? Sarah is getting ready to be pregnant and have Isaac. We're done playing games, guys.
Sara está preparándose para quedar embarazada y tener a Isaac, así que se terminaron los juegos. You know what's sad about this? ¿Y sabe lo triste de esto? Isaac, Abraham's son, Isaac, el hijo de Abraham, is going to make the same mistake with his own wife. va a cometer el mismo error con su propia esposa. I just wonder how that came about. Y yo solo me pregunto cómo resultó eso. If he heard what his dad and mom had done for 30 years. Él oyó lo que su papá y su mamá habían hecho por 30 años. As we continue through Genesis, we'll look again in the same family, the same dumb mistake. Y a como seguimos estudiando Génesis, vamos a ver en la misma familia el mismo error tonto otra vez. Well, verses 14 through 18. Versículos 14 al 18. Then Abimelec took sheep, oxen, male and female servants, and gave them to Abraham, and he restored Sarah his wife to him. And Abimelec said, See, my land is before you, dwell where it pleases you. Then Sarah said, Behold, I have given your brother 1,000 pieces of silver. Indeed, this vindicates you before all who are with you, and before everybody. Thus she was rebuked. And Abraham prayed to God, and God healed Abimelech his wife, and his female servants. Then they bore children. For the Lord had closed up all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah and Abraham's wife. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Además le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelec, mira, aquí delante de ti está mi tierra, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, a tu hermano le he dado 1,000 monedas de plata. Eso te cubrirá como un velo a los ojos de todos los que están contigo, y ante todos tu honor está a salvo. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y ellas tuvieron hijos. Pues por causa de Sara, mujer de Abraham, el Señor había cerrado completamente la matriz de toda mujer en la casa de Abimelec. You guys find this section a little ironic? Para ustedes esta sección es un poco irónica. Abraham committed the foul, the sin. Abraham fue el que cometió la falta, el pecado. Right? Shouldn't it be him showering the gifts in silver? ¿No debería ser él el que estuviera entregando los regalos y la plata? Yet it's the king. Sin embargo, es el rey. Which again for me, this displays Abimelec's high character. Y para mí, otra vez, esto lo que hace es demostrar la gran personalidad y carácter de Abimelec. I wonder how it sounded too when Abimelech is talking to Sarah. Yo me pregunto cómo sonó también cuando Abimelec le está hablando a Sara. And he goes, hey, I gave your brother 1,000 pieces of silver. Y le dice, hey, yo le di a tu hermano 1,000 piezas de plata. Right? He full well knew it was his wife, but he's like, yeah, you know what? Your brother got 1,000 pieces of silver. Él sabía completamente que era la esposa, pero él le dice, ¿sabe qué? Su hermano sacó 1,000 piezas de plata de eso. But you know, to hear brother would be a reminder of that deception. Pero sabe, para ella el escuchar la palabra hermano iba a ser un recordatorio de ese engaño. And then Abraham had to pray. Y luego Abraham tuvo que orar. Right? And that had to be tough, man. I mean, you know what you did, but you pray. Y eso tuvo que haber sido difícil porque usted sabe lo que usted hizo, pero usted ora. And God, true to his word, healed all the household. Y Dios, fiel a su palabra, sanó toda la casa. Well, moving into chapter 21, the promised son is coming. Siguiendo al capítulo 21 viene el hijo de la promesa. Let's read the first 7 verses. Vamos a leer los primeros 7 versículos. And the Lord visited Sarah, and he had said, and the Lord did for Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore to him, Isaac. And Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 days old, as God had commanded him. Now Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. And Sarah said, God has made me laugh, and all who hear will laugh with me. And also said, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? For I have borne him a son in his old age. El Señor visitó a Sara y actuó con ella tal y como se lo había prometido. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado. Al hijo que le nació a Abraham y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de nacido, tal y como Dios se lo había ordenado. Cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía 100 años,
Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo, Sara, habría de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. God never forgets his promises. Dios nunca olvida sus promesas. And he has a set time for everything. Y Él tiene un tiempo establecido para todo. And this might make you mad, Y tal vez esto a usted le enoje, but your timing and his timing are not the same thing. pero su tiempo y el tiempo de Dios no son la misma cosa. Because you want it when? Porque usted lo quiere cuando, Now. ahora. And God says you ain't ready for it. Y Dios te dice, todavía no estás listo. This promise comes to them some 25 years after the promise was given. El cumplimiento de esta promesa les llega a ellos más o menos 25 años después de que se les hizo la promesa. And she conceived, she bore a son, she named him Isaac, which means laughter. Y ella concibió, tuvo un hijo y le puso por nombre Isaac, que quiere decir risa. Right? Because remember, when they heard the promise, they both thought it was funny because it's so old. Porque recuerde, cuando ellos escucharon la promesa, ambos respondieron igual porque estaban muy viejos. If I'm as old as they are, I ain't laughing. I'm actually crying. Si yo estuviera tan viejo como ellos estaban, yo no me hubiera reído, en realidad yo hubiera llorado. No, because that ain't funny to me. Porque eso no es gracioso para mí. I'm old and tired. I'm not looking for a baby. Yo estoy viejo y cansado, yo no estoy buscando tener un bebé. Right? If I'm 70-year-old and you'd be like, Jamie, you're having a baby, I'd be like, Si yo tengo 70 años y alguien me dice, Jamie, va a tener un bebé, yo estaría como, no. But for them, they were in anticipation. They were in anticipation of this son. So for them, it just seemed unbelievable. Pero para ellos estaban anticipando este bebé, ellos esperaban este bebé, entonces para ellos fue algo increíble. And so he circumcised Isaac on the 8th day. And remember, we looked at the medical publication. The 8th day is the safest day to circumcise children. Entonces él circuncida a Isaac a los 8 días y recuerde que habíamos visto una publicación médica donde dice que el 8º día es el día más seguro para circuncidar a un niño. And in verse 6, the word laugh isn't in the idea like somebody joking around, messing around, that kind of laughter. Y en el versículo 6 la palabra reír no implica como burla o carcajadas o alguien siendo gracioso, eso no es lo que se dice acá. Here how it's used in the Hebrew means to rejoice. Acá, como se usa en el hebreo, quiere decir regocijarse. So what she's saying is, God has made me rejoice, and all who hear, they're going to rejoice with me. Entonces lo que ella realmente está diciendo acá es, Dios me ha hecho regocijarme y todos los que escuchen se van a regocijar conmigo. And literally as we read this, we should rejoice. Y literalmente cuando nosotros leemos esto, deberíamos regocijarnos. Why? ¿Por qué? Because this is the line of Jesus. Porque esta es la línea de Jesús. I feel like that's a pretty good reason to rejoice. Yo siento que esa es una muy buena razón para regocijarse. Your salvation comes through this line, through this promised son. So as you read that, it should make you rejoice over this event. Su salvación viene a través de esta línea, a través de este nacimiento. Entonces, cuando usted lee eso, este evento debería hacer que usted se regocije. Well, let's continue on. We're going to see all is not well in the house of Abraham. Vamos a seguir y nos vamos a dar cuenta que no todo está bien en la casa de Abraham. All right, because they've made some past decisions when they took things into their own hands and they made a mess of their own household. Porque ellos tomaron decisiones en el pasado cuando agarraron las cosas y las resolvieron por sus propias fuerzas y lo que hicieron fue crear un desastre en su casa. So verses 8 through 11. Versículos 8 al 11. So the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast on the same day that Isaac was weaned. And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne to Abraham, scoffing. Therefore she said to Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with my son, with Isaac. And the matter was very displeasing in Abraham's sight because of his son. El niño creció y fue destetado. El día que Isaac fue destetado, Abraham ofreció un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo. Así que le dijo a Abraham,
despide a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de una sierva no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Estas palabras le parecieron muy preocupantes a Abraham por causa de su hijo. So Isaac is being weaned, and most believe this would be somewhere around the age of 3, but could be as old as 5 years old. Entonces, Isaac fue destetado. Algunos creen que esto sucedió a la edad de 3 años, pero podría ser también alrededor de los 5 años del niño. And this was a cause for celebration. Y este era un motivo de celebración. But during this celebration, Sarah sees Ishmael. Pero durante esta celebración, Sara ve a Ismael. And he sees him making fun of his half-brother Isaac. Y ella lo ve a él burlándose de su medio hermano Isaac. And by the way, to help you out what this looked like, Ishmael's about 13 years older than Isaac. Y para ayudarle a entender un poco más, con más claridad esta situación, Ismael es como unos 13 años mayor que Isaac. So this would be like a 16-year-old making fun of a little 3-year-old running around. Entonces, la escena aquí hubiese sido más como de un muchacho de 16 años riéndose y burlándose de un niño de 3 años que anda por ahí jugando. But what's interesting is look who the fight's between. Pero lo interesante es que vea entre quién es la pelea. You remember when Ishmael was born? ¿Se acuerda cuando Ismael nació? Who was fighting then? ¿Quién estaba peleando en ese momento? Hagar and Sarah. Agar y Sara. But now it's between Ishmael and Isaac, Pero ahora el pleito es entre Ismael e Isaac. which is a picture of exactly what goes on today between these two lines. Y esto es una imagen exacta de lo que sucede hoy en día entre estos dos linajes. Right? The line of Isaac El linaje de Isaac is the Hebrews, the nation of Israel. son los hebreos, la nación de Israel. The lineage of Ishmael, El linaje de Ismael, the Arabs. los árabes. You ever see what goes on in the Middle East? ¿Usted ha visto lo que sucede en Medio Oriente? The Arabs like Israel? ¿A los árabes les gusta Israel? Not at all. Para nada. Isn't it amazing? You're reading here in Genesis the fight already between a 3-year-old and 16-year-old, and it still carries on today. ¿No le parece increíble que usted lee aquí en Génesis la pelea entre un muchacho de 16 y un niño de 3 años que se sigue llevando a cabo aún hoy en día? And so Sarah says to Abraham, they got to go. I can't be doing this every day. Entonces Sara le dice a Abraham, ellos dos se tienen que ir, yo no puedo estar haciendo esto todos los días. But remember how Ishmael was born, Pero recuerde cómo nació Ismael. right? They were impatient with God's promise. Ellos estaban impacientes con respecto a la promesa de Dios. And so they took it into their own hands and used Hagar as a surrogate mom. Entonces ellos tomaron el asunto en sus propias manos y usaron a Agar como un vientre prestado. Right? And this is what happens, guys, when we decide to help God out. Y esto es lo que sucede, muchachos, cuando tratamos de ayudar a Dios. That's what happens. Esto es lo que sucede. When you begin to take things in your own hands and you lose that patience, you act in the flesh. This is a product of acting in the flesh. Cuando usted comienza a tomar las cosas bajo su control y comienza a actuar en la carne, esto es lo que pasa. Este es el resultado de actuar en la carne. And Abraham struggles because he loves his son. He loves Ishmael. Y Abraham lucha con esto porque él ama a su hijo, él ama a Ismael. Well, 12 to 14. 12 al 14. But God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the lad, because of your bondwoman. Whatever Sarah said to you, listen to her voice. For in Isaac your seed shall be called. Yet I will also make a nation of the son of the bondwoman, because he is your seed. So Abraham rose early in the morning, took bread and a skin of water, and putting it on her shoulder, he gave it to her and the boy to Hagar, and sent her away. Then she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Pero Dios le dijo a Abraham, no te preocupes demasiado por causa del niño ni de tu sierva. Hazle caso a Sara en todo lo que te diga, pues por medio de Isaac te vendrá descendencia, aunque también del hijo de la sierva haré una nación, porque es descendiente tuyo. Al día siguiente Abraham madrugó, tomó pan y un odre con agua, y luego de ponérselo a Agar en el hombro, le entregó el niño y la despidió, y ella salió y anduvo sin rumbo fijo por el desierto de Beerseba. Abraham struggled with the idea of sending them away. Abraham lucha con la idea
de despedirlos. But maybe part of it is he's thinking, what if something happens to Isaac? Pero tal vez parte de esto es que él está pensando, bueno, ¿qué tal si algo le pasa a Isaac? Now, part of it could be going, well, at least there's the backup plan. If something happens to Isaac, I still have Ishmael. Tal vez parte de él dice, bueno, es que este es el plan de respaldo. Si algo le sucede a Isaac, todavía tengo a Ismael. But God speaks to Abraham and he says, Isaac is the chosen seed. Pero Dios le habla a Abraham y le dice, Isaac es la simiente escogida. And what is he telling Abraham really? ¿Y qué es lo que realmente le está diciendo Dios a Abraham? Trust me. Confía en mí. What he's looking at, you need to trust me. Él está diciendo, usted necesita confiar en mí. There will always be tests of trust and obedience for the believer. Siempre va a haber pruebas de confianza y de obediencia para el creyente. Right? When we moved here, Cuando nosotros nos vinimos a vivir acá, that's a test of trust and obedience. esa es una prueba de confianza y obediencia. Right? When you're going to pack up your family and shift 3,000 miles, it changes a lot of things. Cuando usted va a agarrar a su familia y se va a ir a vivir a 3,000 millas de distancia, eso cambia un montón de cosas. Right? You're going to go, man, I hope I heard the Lord right. Usted dice, yo espero de verdad haber escuchado bien al Señor. Right? Or that's a big mistake. Porque si no, esto es un gran error. But that's what the Lord does. He works, and as you question that, He's just simply going, Jamie, trust me. Pero eso es lo que el Señor hace. Él trabaja y como Él le hace usted preguntas, Él le dice, Jamie, confía en mí. And those tests are going to come because He wants to test, do I trust Him and am I willing to walk in obedience? Pero esas pruebas van a venir porque Él quiere ver si nosotros confiamos en Él y si nosotros realmente estamos caminando en obediencia. And God promises, He says, I will take care of them. Y Dios le promete y le dice, yo me voy a encargar de ellos. And He does, as we said, His descendants are still here today. Y Él lo hace, como hemos dicho, sus descendientes siguen en esta tierra hoy. And like I said, they will be a thorn in the flesh of Israel all through the history, all through the Old Testament. Y como yo dije, estos descendientes van a ser una espina en la carne de Israel a través de toda la historia y a través de todo el Antiguo Testamento. And you may see this and be like, man, this is harsh. Y tal vez usted vea esto y usted diga, esto es durísimo. Right? Like getting voted off the island. Es como que te saquen de la isla donde estás. Right? But He's like, grab your boy, here's a wineskin of water and some bread and we'll see ya. Y Abraham llega y le dice a ella, agarra al muchacho, aquí está un poco de vino, pan, chao, nos vemos. But remember, Ishmael and Isaac are used all throughout Scripture as a picture. Pero recuerde que Ismael e Isaac son utilizados a través de toda la escritura como una imagen. Ishmael is a picture of when we act out in the flesh, when we take things into our own hands. Ismael es una imagen de lo que pasa cuando nosotros actuamos en nuestra carne, cuando tomamos las cosas en nuestras propias manos. But Isaac is the picture of God's plan. Pero Isaac es la imagen del plan de Dios. And God is going, listen, if you follow my plan, I have a perfect plan. Y Dios dice, escuchen, si ustedes siguen mi plan, yo tengo un plan perfecto. That's a problem. Sometimes we like to argue with God about His plan. Y ese es el problema. A veces a nosotros nos gusta discutir con Dios acerca de su plan. Right? God, I know you want me to do this, but this would be a lot more fun. Why don't you let me do that? Señor, yo sé que usted quiere que yo haga esto, pero esto otro sería mucho más divertido. ¿Por qué no me deja hacerlo? Right? But Hagar and Ishmael, they're in the wilderness of Beersheba. Pero Agar e Ismael están ahora en el desierto de Berseba, 15 to 21. 15 al 21. And the water in the skin was used up, and she placed the boy under one of the shrubs. Then she went and sat down across from him at a distance of about a bow shot. And she said to herself, let me not see the death of my boy. And she sat opposite him, and she lifted her voice and wept. And God heard the voice of the lad. And then the angel of God called to Hagar out of heaven and said, what ails you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad, hold him with your hand, for I will make him a great nation. Then God opened her eyes, and she saw the well of water, and she went and filled the skin with water and gave it to the lad to drink. So God was with the lad, and he grew and dwelt in the wilderness and became an archer. And he dwelt in the wilderness of Paran, and his mother took a wife for him from the land of Egypt. Cuando le faltó agua al odre, tendió al niño bajo un arbusto.
y fue a sentarse frente a él a la distancia de un tiro de arco, pues decía, no quiero ver cuando el niño muera. Ya sentada frente a él, prorrumpió en llanto. Pero Dios oyó la voz del niño. Entonces el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, que Dios ha oído la voz del niño ahí donde está. Vamos, levanta al niño y sosténlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios le abrió los ojos y ella vio un manantial. Entonces fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al niño. Y Dios estaba con el niño y éste creció y se estableció en el desierto y fue tirador de arco. Ya establecido en el desierto de Parán, su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Do you see how God refers to Ishmael? Usted ve cómo Dios se refiere a Ismael. Doesn't call him a son, doesn't have any relation to that. He just simply calls him the lad, the boy. No lo llama el hijo, no le pone ningún tipo de relación con nadie, solamente dice el niño. Because he was not the chosen seed. Porque él no fue la simiente escogida. Now, Hagar and Ishmael, they're in a desperate spot. They got no water, they got no food. She just didn't want to see him die. Ahora, Ismael y Agar están en un punto de desesperación. No tienen agua, no tienen comida, ella no quiere verlo morir. And the Lord hears his voice and he goes, listen, I haven't forgotten. Y el Señor escucha la voz de él y le dice, sabe, yo no me he olvidado de ustedes. You see the recurrent problem, we always think God forgets. Usted ve el problema recurrente acá. Siempre pensamos que a Dios se le olvida. Right? He's done it for 30 years with Abraham and Sarah. Él lo hizo por 30 años con Abraham y Sara. Right? And so he reconfirms and says, listen, he's going to be a great nation. Y entonces él le da una reconfirmación a ella y le dice, escuche, él va a ser una gran nación. And there in the wilderness, he begins to grow strong. Y ellos están en el desierto, él comienza a crecer con fuerza. And he takes a wife from his mother's homeland, from Egypt. Y él toma una esposa de la tierra de su madre, de Egipto. And I just see his mom being like, listen, you are not marrying a Hebrew. I am done with them. Y yo puedo ver a su mamá diciéndole, escuche, usted no se va a casar con una hebrea, ya terminé con ellas. Right? You are going to marry one of our own women. Usted va a casarse con una de nuestras mujeres. And through him, the Arabic nations were born. Y a través de él nacen las naciones árabes. Well, here Abimelec will step back on the scene. We'll end here quickly. Y acá vamos a tener la entrada en escena otra vez de Abimelec y con esto vamos a terminar rápidamente. 22 through 24. Versículos 22 al 24. And it came to pass at that time that Abimelech and Pishol, the commander of his army, spoke with Abraham, saying, God is with you in all that you do. Now therefore swear to me by God that you will not deal falsely with me, with my offspring, or with my posterity, but that according to the kindness that I have done to you, you will do to me in the land which you have dwelt. And Abraham said, I will swear. Por ese mismo tiempo sucedió que Abimelec fue a hablar con Abraham y lo acompañó Ficol, jefe de su ejército. Le dijo, Dios está contigo en todo lo que haces. Así que júrame aquí mismo por Dios que no me tratarás mal a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que me tratarás con la misma bondad con que te he tratado, y que harás lo mismo con la tierra en la que habitas. Y Abraham respondió, lo juro. So they make an oath. Ellos hacen un juramento. And notice Abimelech is like, man, truly God is with you. Y si usted nota acá, Abimelec le dice, Dios realmente está con usted. And why is he saying that? ¿Por qué está diciendo él eso? Because he comes down, he's like, man, that old couple did have a baby. I can't believe it. Porque él sale, él los ve y dice, vaya, esa pareja de ancianos de verdad tuvo un hijo, no lo puedo creer. Right? Because that would have sounded strange to him. Porque eso hubiese sonado extraño para él. But this 100-year-old man and this 90-year-old woman just had a baby. Porque este hombre de 100 años y esta mujer de 90 acaban de tener un bebé. So there's only one way to respond. Man, God is definitely with you. Así que ante eso solo hay una forma de responder y es, vaya, Dios realmente está con ustedes. And so he asks, he says, remember the kindness I showed to you and your family. Entonces él le dice, recuerde la bondad que yo tuve con usted y con su familia. And I trust you will deal with my family the same way. Y yo confío en que usted va a tratar a mi familia de la misma forma. Now it's ironic the two things that he knows about Abraham. Ahora es irónico las dos cosas que él sabe acerca de Abraham. And it comes out in how he talks to him. Y esto sale a la luz en la forma en la que él le habla a Abraham. Number one, Número uno, God has blessed you. Dios te ha bendecido. Number two, Número dos, you're a deceiver. usted es un engañador.
That's why he wants a pact. Por eso es que Abimelec quiere un pacto. You don't need a pact with people when you trust them. Usted no necesita un pacto con la gente cuando usted confía en ellos. But he go, man, I know what happened last time you came. I almost got killed. Pero él dice, sabe, yo sé lo que pasó la última vez que usted vino a mí, casi me matan. And so because I know how you are, I know God's with you, I'd like a little of the blessing, but I also want a little reassurance that you're not going to deal poorly with me. Entonces, como yo sé cómo es usted, yo sé que Dios le ha bendecido y yo quiero un poquito de esa bendición, necesito que me dé un poco de confianza para saber que usted no me va a tratar mal. This is not how you want to be known. Así no es como usted quiere ser conocido. I mean, number one, yes, you want to know, like, people look at you and be like, man, God's really blessing your life. La número uno, sí, usted quiere que la gente sepa que Dios ha bendecido su vida. But I don't want number two on my list to be that I'm a deceiver. Pero yo no quiero la número dos en mi lista de cómo soy, de que yo soy una engañadora. You need to be known as somebody who's truthful and faithful. Usted necesita ser conocido como alguien que es verdadero y fiel. Because when you act like this, you don't need any kind of pact. Porque cuando usted actúa de esta forma, usted no necesita ningún tipo de pacto. 26 to 34. 26 al 34. And Abimelec said, I do not know who has done this thing to you. Oh wait, 25. Abraham rebuked him, Abimelec, because of the well of water which Abimelec's servants had seized. And Abimelec said, I do not know who has done this thing to you. They did not tell me, nor had I heard of it until today. So Abraham took sheep and oxen and gave them to Abimelec, and the two of them made a covenant. And Abraham set 7 ewe lambs of the flock by themselves. And Abimelec asked Abraham, what is the meaning of these 7 ewe lambs which you have set by themselves? And he said, you will take these 7 ewe lambs from my hand, and they will be my witness that I dug this well. Therefore he called the place Beersheba, because the two of them swore an oath. Thus they made a covenant at Beersheba. So Abimelec rose with Pishol, the commander of his army, and they returned to the land of the Philistines. Then Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there called on the name of the Lord, the everlasting God. And Abraham stayed in the land of the Philistines for many days. Dice desde el 25. Pero Abraham reconvino a Abimelec por un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y Abimelec respondió, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo hiciste saber, y tampoco yo lo supe hasta hoy. Y Abraham tomó entonces ovejas y vacas y se las dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Del rebaño Abraham apartó 7 corderas. Y Abimelec le preguntó a Abraham, ¿y estas 7 corderas que has apartado qué significan? Y él respondió, significan que vas a recibir de mi mano estas 7 corderas para que sirvan de testimonio en mi favor de que yo cavé este pozo. Por eso a aquel lugar lo llamó Beerseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Allí en Beerseba hicieron un pacto, luego se levantó Abimelec y Ficol, el jefe de su ejército, y juntos volvieron a la tierra de los filisteos. En Beerseba Abraham plantó un árbol tamarisco, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y Abraham vivió mucho tiempo en la tierra de los filisteos. So once again, another conflict arises. It's over water. It's normal. Entonces, una vez más, hay otro conflicto por agua, algo normal. So they come to an agreement. They form another covenant. Entonces ellos llegan a un acuerdo y forman otro pacto. But if you notice this time, Abraham is the one giving the animals. Pero si usted nota, esta vez es Abraham el que está dando los animales. And the significance of the 7 lambs set aside was actually like what you would use to ratify the contract. So when he saw that, he would remember the agreement. Y el significado de la importancia de las 7 corderas que se ponen a un lado es como que si ellos hubieran firmado el contrato para que cada vez que Abimelec veía las 7 corderas, él recordara el pacto. I mean, just to sum up tonight, y para resumir toda esta noche, there's been a lot of conflict inside and outside Abraham's home. Wouldn't you agree? ¿Estaría usted de acuerdo en que ha habido un montón de conflictos tanto dentro de la casa como fuera de la casa de Abraham? And a lot of it he brought on himself. Y muchos de ellos él los ocasionó a sí mismo. But I love verse 33. Pero a mí me encanta el versículo 33. Because we learn something there at the core of Abraham. Porque aprendemos ahí algo ahí en el centro, en el fundamento de Abraham. He's keeping a real living walk with God. Él está manteniendo
un caminar con Dios vivo y real. Right? Even in the midst of the conflicts going on in his life, it's still a focal point, his relationship with the Lord. Aún en medio de todos los conflictos que están sucediendo en su vida, sigue siendo un enfoque principal su relación con el Señor. And what happens a lot of times when conflict comes in your life? ¿Y qué pasa muchas veces cuando el conflicto viene a su vida? We tend to let it push us away from God. Tenemos la tendencia de dejar que ese conflicto nos aleje de Dios, Right? ¿cierto? The things start happening, you're like, I can't believe God would let this happen to me. Comienzan a pasar cosas y nosotros decimos, no puedo creer que Dios permita que esto me pase a mí. And he looking down going, I can't believe you're making the decisions you're making. Y Dios está viendo desde arriba hacia abajo y dice, yo no puedo creer que usted esté tomando las decisiones que está tomando. Right? And we're shocked by that. We're like, I can't believe God. And he's like, I really can't believe you. Y a nosotros nos choca eso. Es como, no puedo creer que Dios haya hecho. Y Dios lo que dice, no, yo no puedo creer en usted. But we need to learn from Abraham. Pero nosotros necesitamos aprender de Abraham. Even in the midst of the conflicts, within his home and outside, Aún en medio del conflicto, en su casa y fuera de ella, he allowed those things to push him closer to God. Él permitió que esas cosas lo acercaran más a Dios. And let that be your encouragement tonight, man. If you're in a conflict, if you're in a trial, let it push you closer to God. Y permita que ese sea su ánimo en esta noche, su motivación. Si usted está en un conflicto o usted está en una prueba, permita que eso lo acerque más a Dios. Because truly the purpose and plan of trials in your life is to draw you closer to Him. Porque verdaderamente el propósito de las pruebas y los conflictos en su vida es permitir que usted se acerque más a Dios. Don't let your conflicts, don't let your struggles push you away from the relationship you have with the Lord. No deje que sus conflictos, no deje que sus problemas lo alejen de la relación que usted tiene con el Señor. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for your word. gracias por tu palabra. Lord, that it speaks into our hearts. Señor, porque habla a nuestros corazones. Lord, that we can look at men and women like Abraham and Sarah Señor, porque podemos ver hombres y mujeres como Abraham y Sara and realize they're not perfect people either, y darnos cuenta que ellos tampoco son gente perfecta, but you love them. pero tú los amas, You use them. tú los usas. Lord, you continue to pour grace and mercy out in their life. Señor, tú sigues derramando gracia y misericordia en sus vidas. And Lord, we're just as imperfect, Y Señor, nosotros somos igual de imperfectos, and yet you love us. pero sin embargo tú nos amas. And you still want to pour out grace and mercy in each of our lives. Tú quieres seguir derramando gracia y misericordia en la vida de cada uno de nosotros. And Lord, no matter the struggles we face, Y Señor, no importa los problemas que enfrentemos, whether we're in one now or we came out of one or we're going to be going into one, ya sea que estemos en uno ahora o que acabemos de salir de uno o que vayamos en dirección a uno, may we just realize in our heart you're using all these things so we grow closer to you. podamos darnos cuenta en nuestras vidas que tú estás usando todas estas cosas para acercarnos más a ti. And Father, may we begin to look at trials as opportunities to draw closer to you. Y Señor, que podamos seguir viendo las pruebas como oportunidades para acercarnos todavía más a ti, To grow in our relationship with you, para crecer en nuestra relación contigo, to grow in faith and to trust you all the more. para crecer en nuestra fe y confiar todavía más en ti. Lord, continue to work in our hearts and lives. Señor, sigue trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. And we ask it in your name. Y lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén.